Ahorita vamos a a hacer un repaso de lo que puede venir en su examen y les voy a explicar más o menos cómo va a ser su examen. Entonces, los días lunes, miércoles y viernes nos toca clase. Su grupo no es ni tan pequeño ni tan grande. Tengo en lista 17. Pero lo que generalmente hago es dividirlos por día. Es decir, por ejemplo, que a Arco Silva le toque el lunes y a Randy, ¿no? Y digamos que como a 6 les toque el día lunes, a otros 6 el día miércoles y ya los restantes el día viernes. Em, entonces, ahorita igual me dicen qué día quieren presentar su examen. El día que presenten, pues solo se presentan ese día, ya no vendrían los otros días, por ejemplo. Si te toca el lunes, no asistirías ni el miércoles ni el viernes, porque yo estaría aplicando exámenes a los otros alumnos. Entonces, pues ahí no tiene caso que asistas. Ese día yo te aplico tu examen. Te doy 20 minutos porque son como 4 preguntas nada más por alumno. Entonces entras, presentas tu examen, este, te, te doy tu tiempo para que lo hagas, te doy tu calificación en ese momento y ya te puedes retirar. Y entran los siguientes que les toca en el siguiente horario y así sucesivamente hacen su examen, se salen porque los exámenes son presenciales. Entonces ahí no hay de que en línea, los exámenes ya no los hago en Google Forms, ya son todos en hoja de papel. Te doy tu examen, lo realizas y ya te puedes salir, te doy tu calificación en ese momento, ¿sale? Entonces, yo creo que van a presentar de 6 en 6, o sea, 6 el lunes, 6 el miércoles y otros 5 el viernes, que serían los restantes. Entonces, igual me pueden decir de una vez quién quiere presentar el día lunes. Yo mismo. Ok. Muestra. Julio Alín, Sí, Jonathan Eduardo, también. sí, muestra. Ok. ¿Quién más quiere presentar el lunes? Necesito que sean 6. Gustavo García. Maestra, pero entonces Abraham y yo ya somos del día lunes o también escogemos qué día. No, era un ejemplo. Ah, ya, ok, ok. No, yo también quiero presentar el lunes. Ok. ¿Quién más, chicos? Irving, Vanessa,
Ángel Martínez, Pues Diego, como usted quiera, profesora. Tengo inconveniente. me faltaría uno. Yo mismo. Ángel Martínez, Sí. ok. Este, 246 el día miércoles, ¿quién quiere presentar? Yo, profesora. Igual, Aarón profe. Samuel. Aarón, Yo también, Miguel mis Velázquez. Abraham. Wow, tengo profe. Yo también, profesora, el miércoles. David, Yo también, mis Abraham. me faltan dos del miércoles. Yo, Miguel Velázquez. ¿Alguien más? Vanessa, Sí, Miss, yo. ok. Y ya los restantes, que sería Diego Jafet el viernes, Akinari también el viernes, Eric Ruiz, Emanuel Solís y Gustavo Nava. Serían dos, cuatro, cinco el viernes. Entonces, el día y los horarios se los voy a poner aquí en el SEAC, que les voy a poner horario. Van a pasar de dos en dos. Entonces, ahí en primer examen parcial, aquí les voy a poner un bloque que se llame horarios de presentación de examen. Y aquí voy a crear la tablita con sus nombres, su día que les toca, y ahí va a venir el horario en que van a presentar para que lo revisen ahí. En semana 5 en primer parcial, horarios de presentación, ahí lo voy a poner. Espero que antes de terminar la clase ya tenga ahí los horarios en que van a presentar su examen, para que de una vez lo tengan ahí presente. Ok, entonces vamos a hacer un repaso breve y les voy a proporcionar también ¿cómo se llama? Algunas prácticas que les va a servir pues para practicar, ¿no? Para su primer examen. Acuérdense que es un examen que es teórico, pero igual puede venir cosas de código.
o sea, de opción múltiple, pues. Entonces ahí les puse dos documentos, uno que viene como un documento de teoría, que es como un resumen teórico de todo lo que hemos estado viendo de jQuery. Esta es la teoría de jQuery, ¿vale? Este, viene el método ATTR, la función principal, los selectores, este, el método de CSS para aplicar estilos, el método val, em, cómo puedes aplicar ciertos estilos. Igual ahorita terminando la parte de la guía, podemos hacer algunos ejemplos sencillos y ya para que igual ustedes también practiquen, les puedo dejar una práctica completa. Entonces, acá viene la parte de los selectores por su nombre de etiqueta, por su ID, por nombre de su clase. Es un resumen muy completo y viene ahí ejemplos, ¿no? Miss, Dime. ¿y el examen es con preguntas abiertas? Em, Generalmente pongo opción múltiple, pero sí pueden venir ejercicios de código. No, no, ahorita en primer parcial no les pongo preguntas abiertas. Son, de opción múltiple. Pero pues ahí sí tienen que estudiar bien porque acuérdense que siempre hay una respuesta correcta. Em, por ejemplo, esta parte de teoría de jQuery sí les va a servir mucho porque viene prácticamente toda la explicación del método CSS, de los selectores, del método ATTR, de atributos, de, del método HTML, del método val, del text, la función principal, ¿no? Del document ready function, los eventos. Aquí está, todo lo que estuvimos viendo en clase. ¿Qué significa el pesitos? Pues significa jQuery. ¿Cómo agregamos jQuery a mi documento? Pues importamos la librería de jQuery y no basta solo con eso, ¿no? Sino que dentro del document ready function va el código de jQuery, porque si no lo pongo ahí adentro, pues no funciona nada. Toda esa teoría que hemos estado viendo, este documento es un resumen de todo lo que hemos estado trabajando. Entonces, les va a servir bastante. Entonces, vamos a empezar con la parte de la guía. Em, ¿Cuál es la diferencia entre una aplicación web y una aplicación web enriquecida? Ahí las aplicaciones web, este, anteriormente tenían como muchos problemas de pérdida del contexto. Por ejemplo, este, tú hacías una transacción con una base de datos y al momento de realizarla se recargaba la página. Entonces, justo esto lo vamos a ver en esta materia de aplicaciones web enriquecidas, porque ya manejamos lo que es Ajax, que es una tecnología para realizar transacciones asíncronas. Es decir, que no se pierde el contexto, el usuario no se da cuenta
que estás haciendo una transacción, sino que lo hace de forma transparente. Y es lo que dice aquí, ¿no? El usuario nunca se da cuenta que la página hace algo por atrás si no es transparente la transacción, porque no se pierde el contexto, no se recarga la página. Entonces, él puede hacer múltiples tareas con base de datos y el usuario pues jamás va a saber qué es lo que está haciendo la página, ¿no? Porque va a permanecer ahí. ¿Qué es una aplicación de escritorio? Una aplicación de escritorio pues es aquel programa de computadora que se instala en el equipo del usuario. Es decir, como por ejemplo aquí tengo en mi máquina Eclipse, tengo Visual Studio Code, tengo Sublime, tengo Insomnia, tengo Postman, este, tengo de Cisco que es para VPN, tengo Word, tengo Zoom. Todas estas serían aplicaciones de escritorio. Son programas que están instalados en mi equipo y solo aquí los puedo usar, ¿no? Si por ejemplo yo tuviera que si tengo otra computadora personal, no tengo ahí todos estos programas, ¿no? Tengo a lo mejor los más básicos, ¿no? Como Office, como a lo mejor el Sublime o algún editor de texto. Entonces, solo en donde estén instalados es donde pues van a funcionar, ¿no? ¿Qué es una aplicación web? Son aplicaciones que se instalan en un servidor de aplicaciones y se accede a ellas mediante un navegador web. Están disponibles los 365 días, 24/7, es decir, 24 horas, los 7 días de la semana. A veces son lentas y a veces se pierde el contexto entre cada transacción del usuario con la página. Eso depende del servidor de aplicaciones y cómo estén desarrolladas, ¿no? Por eso aquí les comentaba que la importancia de manejar Ajax en las aplicaciones web. ¿Qué es jQuery? Ahí les comentaba que jQuery es un framework basado en JavaScript, es decir, es un conjunto de librerías que ya fueron realizadas por otras personas y que podemos utilizar en el desarrollo de una página porque es de código libre. Entonces, solo descargamos las librerías. Obviamente tenemos que saber cómo importarlas o el orden para que pueda funcionar esta parte. Pregunta 5. ¿Cómo se utiliza jQuery? ¿Cuáles son los pasos para poder implementarlo? Pues lo primero es importar la librería de jQuery. Por aquí les comentaba que la diferencia entre el jQuery JS o el jQuery Min JS es que el JS solito se utiliza para modo de desarrollo y el Min, que es el minificado, se utiliza para ambiente productivo. Entonces, primero importamos la librería de jQuery. Si queremos usar las alertas, pues se importa el jQuery Alerts JS y el jQuery Alerts CSS. Después, en un documento externo, tenemos que poner la función principal que englobe todo el código de jQuery. Esa función principal puede ser la completa, que es el Document Ready Function, llave que abre, llave que cierra.
Y aquí se programan todas las instrucciones de jQuery adentro de las llavecitas. O la función reducida, que sería el pesitos, paréntesis, function, llave que abre, llave que cierra. Esta es la función reducida de jQuery. Ahora, de los tipos de selectores que vimos con jQuery, son principalmente tres. Por nombre de la etiqueta, que sería pesitos, paréntesis, comillita, el nombre de mi etiqueta, que puede ser un párrafo, puede ser un select, puede ser un input, puede ser un label, una div. Todas esas etiquetas em, pues son susceptibles de ser listo, ya volví. Estábamos aquí en la pregunta 6, ¿no? De los tipos de selectores. Em, entonces, los tres principales es por nombre de la etiqueta, por nombre de clase y por ID del elemento. Entonces, por nombre de la etiqueta sería la etiqueta que quiero seleccionar. Por nombre de clase, pues sería puntito el nombre de mi clase o el elemento que tiene tal clase. Y por ID del elemento sería con el gatito. Esto significa ID. Y aquí va después del gatito el ID del elemento. Ahora dice, método EQ, ¿para qué sirve? Para acceder al elemento dependiendo de la posición que se le indique. Por ejemplo, yo en mi documento, ahorita les voy a mostrar un ejemplito. Voy a abrir mi página web. Sería, voy a abrir esto. Y ahí entonces, dice, el método EQ, ¿para qué sirve? Para acceder al elemento dependiendo de la posición del índice que se le indique. Entonces, por ejemplo, yo en mi documento tengo
un decir, un párrafo, tengo dos párrafos, ¿no? Entonces, si yo quisiera acceder a este elemento por el nombre de su etiqueta, pues debo de considerar que no solo tengo un párrafo. Si yo a este le quisiera aplicar estilos, por ejemplo, con el método CSS, aplicarle una fuente externa o ponerle un color en específico o ponerlo en negritas, pues solo a este es al que quiero hacerle esos estilos, no a este. Entonces ahí ya entraría el método EQ. Ahí yo lo que yo haría sería lo siguiente. Irme aquí a mi document ready function. Ahorita actualmente no tengo ningún estilo o método para aplicar a los párrafos. Entonces lo puedo poner aquí. Dice, este, sería acceder a este elemento por nombre de su etiqueta. Entonces ahí en mis funciones adicionales le voy a decir que quiero acceder con jQuery al elemento que tiene el nombre de su etiqueta, la etiqueta P, que sería esta, así tal cual. Y a través del método EQ, ahí el método EQ se puede implementar de dos formas. Se puede implementar de esta forma poniéndole dos puntos EQ, el índice del elemento al que le quiero aplicar, pues un método en específico. Entonces sería este, a este párrafo, dos puntos EQ, el índice del elemento que sería mi elemento cero, porque ahí recuerden que sería como, este, empieza a contarse desde la posición cero, o sea que el primer párrafito es el cero, el segundo párrafo es el uno, el tercero es el 2 y así sucesivamente. Entonces acá le estoy diciendo que al párrafo que está en la posición cero, es decir, mi primer párrafo, quiero aplicarle el método CSS, paréntesis que abre, que cierra, y acá irían los atributos. Si, por ejemplo, em, aquí hasta ahorita lo que hemos visto o lo que yo he visto con ustedes es que en el método CSS se pone el atributo de CSS, coma y el valor. Pero hay otra forma de que, por ejemplo, si yo quisiera agregar más de un atributo de CSS en este método, se utilizaría las llavecitas para poner muchos atributos. Y sería, quiero, por ejemplo, implementar el font size, por ejemplo. Estos atributos de font size, font family, color, se ponen tal cual como los ponemos en un CSS, por ejemplo, porque justo estamos trabajando con el método CSS, pero ya programado en jQuery, ¿no? Entonces, si tú te vas a un CSS, por ejemplo, el de Materialize, si te das cuenta, pues sus atributos son de CSS Color para el color de texto, el background color, así tal cual como tú los pones en el CSS, así los puedes poner en jQuery. Por ejemplo, por aquí voy a buscar el font size.
y es tal cual así como lo pones en CSS, así lo pones en el jQuery. Nada más que aquí va en el CSS sin comillitas y acá iría con comillas. Dos puntitos para decirle el font size es igual, que es la misma sintaxis que maneja CSS, ¿no? El font size es igual a 12, el margin es igual a 0.67, el background color es igual a este color. Entonces el dos puntitos en CSS significa el valor, ¿no? Entonces font size de 20 píxeles, por ejemplo. Coma, el siguiente atributo, que sería color de letra. Ahí le voy a poner un púrpura, ¿no? Coma, el siguiente atributo, que sería el font family. Lo guardo. Voy a abrir mi página y mi párrafo, el primer párrafito ya debe de tener implementados estos atributos de CSS. Entonces ahí voy a abrir el de práctica 1 y aquí ya está color púrpura, este fuente Tahoma y en este caso tamaño de fuente de 20 píxeles. Si yo lo hago más grande, por ejemplo, 36, pues ya se hace más grande, ¿va? Entonces ese ejemplo es por nombre de la etiqueta, pero por un índice en específico. Esta es una forma de implementar el método EQ. Aquí se las voy a poner en el documento. Y esta es otra forma, de hecho sí se las había puesto, ¿no? Puede ser dentro de los paréntesis ponerle P dos puntos EQ el índice o P afuera del paréntesis punto EQ el índice. Entonces, si yo hago esta otra forma, o sea que se lo quite de acá y se lo ponga aquí, P.EQ, el índice y después el método CSS, ahí actualizo mi página y hace prácticamente lo mismo. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda? No, profesora, todo bien. Ok. ¿Cómo se crea una alerta de jQuery? Con el gAlert, acuérdense que tiene dos parámetros, uno que es el mensaje, en el primer parámetro, coma, para el segundo parámetro que sería el título de mi ventanita. El gconfirm, que se utiliza para mensajes de confirmación, en donde en el primer parámetro va el mensaje y en el segundo parámetro va el título de mi ventana. Por ahí les mostré también el gprompt,
pero ese no lo pongo porque pues no es muy usado. Entonces, solo estoy agregando los que sí se usan. ¿Qué librerías debo agregar para implementar una alerta de jQuery en mi página? El jQuery Alerts JS y el jQuery Alerts CSS. ¿Cuál es la etiqueta que me permite importar una librería de JavaScript? Esto pues ya debe de estar más que claro, ¿no? Que la etiqueta script type text JavaScript, atributos source y la ruta de mi archivo es la etiqueta que me sirve para importar un JS. Ahora, ¿cuál es la etiqueta que me permite importar una librería de CSS? Es etiqueta link, rel style sheet, type text CSS, href y aquí va la ruta del archivo CSS. Ahí pues ustedes han visto que si llegan a importar un CSS con la etiqueta script, pues no funciona. Si ustedes importan un script o un JS con la etiqueta link, rel style sheet, pues tampoco funciona porque pues ahí él trata de interpretar que es una hoja de estilos, pero pues como es un archivo de JavaScript no encuentra la sintaxis correcta y por eso no funciona. Entonces, desde ahí, desde esta parte, pues es importante entender cómo se importan los CSS y cómo se importan los JS. ¿Cuál es el método que nos permite trabajar con los atributos de una etiqueta HTML con jQuery? Ahí, esta es la palabra clave que me permite trabajar con los atributos de una etiqueta HTML. Por ahí les comentaba que si tú te vas ahí al HTML, por ejemplo, la etiqueta IMG tiene dos atributos, son estos que están en verdecito, ¿no? Es el atributo source y el atributo class. El ancla tiene dos atributos, tiene un href y tiene un target. El párrafo tiene un atributo ID. Mm, la div también tiene un atributo class. Incluso aquí le puedo poner un ID, por ejemplo, que diga título. Y entonces ya tendría dos atributos. Estos serían los atributos de un elemento. Ahora, el método attr para poder trabajarlo, pues se implementa de la siguiente forma. El método attr, el atributo, que en este caso puede ser atributo ID, el source, la clase, el href y el value. Eso es cuando se maneja un atributo solito. Pero igual se puede hacer como en el ejemplo que les acabo de poner ahorita, de manejar múltiples atributos. Se utiliza una sintaxis específica para poder definir n números de atributos y sus valores. Y la sintaxis sería attr paréntesis, llave que abre, llave que cierra, el atributo, dos puntos y su valor, coma, el segundo atributo, dos puntos y su valor, coma, tercer atributo, dos puntos y su valor.
Y aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, el atributo image. Bueno, la etiqueta IMG tiene dos atributos. El atributo source, que es la ruta, y tiene un atributo que se llama title, que le puse ahí imagen ficticia. Si yo quisiera manejar dos atributos, esta sería la sintaxis. Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner una imagen, ¿no? En una div con la clase row en un tamaño de 12 columnas. Voy a poner una imagen que tenga el atributo source y que tenga el atributo title, así como está aquí en el ejemplo. Entonces, por defecto, em, no le voy a poner nada, así se va a quedar solita con estos dos atributos. Entonces, cuando yo actualizo ahí mi página, aquí no se muestra nada, pues porque no estoy definiendo una imagen, este, al inicio, ¿no? De que se carga la página. Está vacía su ruta. Y aquí le voy a poner la clase responsive IMG. Ahora en el JS, en el jQuery, en el de funciones adicionales, como es la única imagen que tengo en todo mi documento, puedo manejarlo por el nombre de, no, aquí está otro. Entonces, puedo manejarlo por el nombre de la etiqueta y su número de índice, o puedo ponerle un ID para ser más específica que quiero que a esta imagen. Entonces le voy a poner imagen 2. Y entonces ahí le voy a decir que aquí al principio, porque no necesito aplicar un evento, ¿no? Para que eso suceda, sino acuérdense que este document ready function significa que cuando se termine de leer la página va a ejecutar este código. Entonces acá le voy a decir que quiero acceder con jQuery al elemento que tiene el ID imagen 2, que es esta imagen, y quiero que con el método attr de atributos, quiero manejar varios atributos, por eso le voy a poner esta llavecita. Entonces, entre comillas, iría el primer atributo, que sería el atributo srs, dos puntos y su valor, que en este caso le voy a pintar una imagen que diga, que sea, por ejemplo, esta, ¿no? La 8. Entonces le voy a decir que quiero que tome de assets de IMG la imagen 8. Punto JPG con todo y su extensión. Comita el siguiente atributo. Tiene un atributo que se llama title. Entonces ahí le voy a poner una descripción alusiva, ¿no? Que sería una camisa roja de cuadros. Este
Este atributo se muestra cuando tú posicionas el cursor sobre la imagen. Se va a mostrar esa descripción pequeña como una especie de tooltip. Y ya prácticamente serían los dos atributos que quiero ponerles un valor, ¿no? El class pues ya lo tiene, entonces ya no sería necesario. Y acá en el momento que termine de cargar la página, a esa etiqueta IMG con ID imagen 2, le va a pintar ahora esta imagen y le va a poner como título esta descripción que le acabo de agregar. Entonces ahí actualizo mi página, ya me pinta la imagen. Si yo me posiciono aquí mi cursor, ahí se muestra como un cuadrito que dice camisa roja de cuadros. Es como una especie de tooltip. Ese es el type, el atributo type. Entonces, esa es la forma de agregar o implementar varios atributos con el método attr. ¿Cuáles son los métodos que nos permiten trabajar con textos? El método HTML interpreta todas las etiquetas HTML y texto, y el text solo interpreta texto. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos métodos. Y la sintaxis sería método HTML y el texto que quiero implementar, método text y el texto que quiero agregar. Por ejemplo, voy a poner aquí en mi HTML, abajo de la imagen, un párrafo, ¿no? Que sea una breve descripción. Camisa roja con negro de cuadros. Este material, algodón. Y modelo de mujer, ¿no? Entonces este párrafo me va a aparecer ahí en la parte de abajo de mi imagen. Esto. Y por ejemplo ahí, si yo quisiera no ponerle nada al parrafito o cambiarle este texto. Digamos que por defecto le puse este texto, ¿no? Pero si yo quiero cambiarlo por otro texto, ahí le voy a poner un ID des- de descripción, ¿no? Y acá en el JS le voy a decir que cuando termine de cargar la página, le puedo decir acá que mi elemento que quiero acceder con jQuery al elemento que tiene el ID desk, y quiero que con el método HTML, que acuérdense que se interprete etiquetas, ponga en negritas, bueno, va entre comillitas, ahí cierro mi etiqueta y le voy a poner camisa de cuadros rojos con negro. Entonces ahorita van a ver la diferencia que sucede. Acá por defecto yo le puse esta descripción: camisa roja con negro de cuadros, material algodón y modelo de mujer.
En teoría debiera de verse esta descripción, pero como yo aquí le estoy programando que cuando se termine de cargar la página, sea esta descripción la que se pinte, se va a pintar esta y va a ignorar la que está en el HTML. Entonces ahí actualizo mi página y es lo que les decía. Me va a poner la del JS. Camisa de cuadros rojos con negro. Ignoro completamente la que yo tengo en el HTML. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues sí se carga esto, pero él detecta que en el JS hay un texto y entonces cuando termina de cargar la página la cambia por esta que le puse. Hasta ahí, sí, todo bien, chicos. Sí, profesora, gracias. Ok, vale. ¿Para qué sirve el método CSS? Para cambiar las propiedades de estilo. De los estilos, ¿no? Por eso se llama método CSS, porque viene de la tecnología de CSS. Que CSS pues sirve para los estilos de una página. Entonces, ahí es lo mismo, ¿no? Si yo quisiera agregar un solo atributo, pues es el método CSS, paréntesis, entre comillas el atributo de CSS, coma, y entre comillitas el valor que quiero aplicar. Mm, si yo quisiera aplicar múltiples atributos, sería método CSS, paréntesis, llave que abre, llave que cierra, entre comillitas el primer atributo, dos puntos, el valor, coma, el segundo atributo, dos puntos y su valor. O como el ejemplo que acabo de poner hace ratito, ¿no? Pero este es con el método ATTR, este sería con el CSS, que es de esta forma. O ya la otra, que también dice que podemos usar, es poner método CSS el atributo, coma, el valor, otra vez punto CSS, el, el atributo y su valor. Aquí la diferencia de es que yo puedo poner el nombre del atributo de CSS junto, ¿no? Por ejemplo, un decir, yo me voy ahí a mi CSS de, no sé, puedo crear un nuevo archivo, ¿no? Find new file, menu view, sintaxis CSS. Y lo voy a guardar ahí en aplicaciones web enriquecidas, práctica 1, en CSS.
Ni le voy a poner estilos, página. Entonces ahí, por ejemplo, si yo a un párrafo le quiero implementar el atributo color, ahí en automático me dice que va con esta sintaxis, ¿no? Y ya nada más le pongo el color rosa. Ahora, igual le puedo aplicar un background color. Y aquí solito me da los atributos, ¿no? Y le voy a poner que amarillo. Entonces, a lo que me refiero es que hace ratito les comentaba que estos atributos que van en el JS son tal cual como se escriben en el CSS, pero también es ¿cómo se llama? Es válido si tú lo pones como font, si tu palabra o tu atributo tiene se compone de dos palabras, en este caso font size, porque está separado por un guión medio. Tú le puedes quitar el guión medio y la segunda palabra va la primera con mayúscula. Por ejemplo, esto lo voy a cambiar font family, le voy a quitar el guión medio y family lo voy a poner con mayúsculas. Si yo actualizo ahí mi página, debo de poder ver mi párrafo con tamaño de 36 píxeles color púrpura y familia de fuente Tahoma. Debe de funcionar bien, o sea, sin problemas, ¿sale? Esa es a lo que me refiero con esos cambios que podemos hacer. Ok, vale. ¿Cómo accedo a un valor de un campo de formulario utilizando el método van? Ahí ya vimos formulario. Por ahí incluso les dejé un ejercicio de obtener los valores de los campos y pintarlos en una alerta, ¿no? Entonces ahí cómo obtengo el valor de esta lista de selección. Pues lo puedo hacer por su ID, ¿no? Por su ID del elemento. Entonces ahí sería decirle, quiero que al elemento que tiene el ID género, que es quiero obtener su valor y lo guardo en una variable. Y entonces esa variable que generé con el nombre de género, le digo que va a ser igual a acceder al elemento que tiene el ID género y obtener su valor. Ok. Estas se las voy a quitar porque esta no la hemos visto. Entonces esta la quito. Ok. Pregunta 13. ¿Cómo agregarías el evento clic con jQuery a un botón? Entonces este es un ejemplo de un botón, ¿no? Que es un input y submit con ID enviar y value enviar con la clase btn de botón.
y btn info. Ahora ahí sería la forma que hemos visto es esta, ¿no? La de quiero acceder al elemento por el ID enviar y quiero aplicarle el evento clic y que cuando se le des un clic ejecute una función que va a realizar lo siguiente. También se puede implementar con esta forma, enviar on click y el function. O también se puede implementar de esta otra forma, decirle que por el nombre de su etiqueta input, su tipo submit, cuando tú le des un clic, ejecute una función anónima. Obviamente esta es un poco más compleja. Esta sería la más sencilla, por eso esas son las que hemos estado trabajando, porque es un poco más sencillo aprenderte que al momento de hacer clic a un botón, pues es tal cual el evento. O si le das dos clics es dbl clic. Pero entonces esta es la más sencilla, pues, pero existen todas estas otras formas, ¿no? Eventos de jQuery. Clic al dar clic sobre un elemento. dbl clic cuando damos dos clics sobre el elemento. Evento mouse over o mouse enter cuando pasamos el mouse sobre el elemento. Evento mouse out o mouse leave cuando quitamos el mouse del elemento. Evento change cuando cambiamos una opción de la lista de selección. Focus cuando posicionamos el foco del elemento. Este también ya lo vimos cuando, acuérdense que vimos formulario. Este, a ver, espera. Este, bueno, aquí no está. ¿Dónde lo tengo? No, no lo tengo. Pero acuérdense que, por ejemplo, le decían, les voy a poner un ejemplo rápido. Tengo una div con la clase row y dentro de esta una div con la clase call espacio S12 y voy a meter un input type text con ID nombre, con name nombre y acá va mi etiqueta label que diga nombre, ¿no? En el label va el atributo for, que significa que esta etiqueta va a ser para mi campo nombre. Ahora, hay una clase que sirve para englobar mi campo de texto con mi etiqueta. ¿Quién se acuerda? Eso también se los puedo preguntar. ¿Quién se acuerda cómo se llama la clase de Materialize que engloba mi campo de texto con mi etiqueta? Maestra, perdón, lo puedo repetir? Es que se me trabó el audio. ¿Cómo se llama la clase que engloba a un campo de texto con su etiqueta?
¿no, profe? No, es la clase input field. Acuérdense que cuando yo le pongo esa clase, ya te hace esta parte. ¿Por qué? Porque mi etiqueta label está abajo. Y acuérdense que todo eso se los mostré. Si yo no le pongo esta, pues me lo pone así tal cual, ¿no? Mi campo y después mi etiquetita abajo. Pero si yo se la pongo, ya me la pone arriba y lo engloba, ¿no? Mi campo con mi etiqueta. Ahora, ese evento focus que les estoy platicando, ese lo vimos en validación de formulario. Cuando, por ejemplo, le decíamos ahí que si, bueno, ahí necesito un botón. Lo voy a poner aquí abajito, para que sea rápido. Un botón lo puedo implementar de múltiples formas, ya sea con la etiqueta button o puedo ponerle, bueno, aquí sería enviar, ¿no? O poner un input, type button con ID enviar y con value enviar. Lo que yo ponga en el value es el texto que se muestra al usuario. Entonces ahí actualizo ahí mi HTML y ya me lo puso, ¿no? Uno es con button y otro es con input type button. Em, ok, entonces, ¿no? Ahora le voy a decir que este botón con ID enviar quiero que cuando le dé un clic ejecute una función anónima que va a realizar lo siguiente. ¿Qué va a realizar? Pues quiero que a mi elemento que tiene el ID nombre, es decir, a mi campo de texto, tome su valor y lo guarde en una variable. Y entonces voy a validar que si mi nombre, mi variable nombre, es decir, esta, por eso no va entre comillas, porque esta es una variable, entonces estoy accediendo a esa. Si mi variable nombre es igual a vacío, que esto fue lo que vimos en validación de formularios. Aquí yo le decía, entonces, manda una alerta. Esta es una alerta de JavaScript. No estoy poniendo la de jQuery porque aquí no tengo importados los JS de las alertas. Por eso no la puedo usar y ahí me va a empezar a marcar errores. Entonces mejor uso la de JavaScript y le voy a poner debes capturar este tu nombre, ¿no? Entonces el focus se lo voy a poner a este campo, punto foco. El foco es el cursor. Posiciono el foco a mi elemento y return false
Ese sirve para en tanto el usuario no capture nada en ese campo, se posicione el foco. Bueno, primero manda la alerta, se posiciona el foco y se estén repitiendo estas dos instrucciones en tanto el usuario no capture nada en ese campo. Entonces ahí lo guardo, actualizo mi página, le doy a enviar. Me dice debes capturar tu nombre y posiciona el foco en el campo. ¿Sale? Ese es el focus. El evento blur cuando quitamos el foco del elemento. Ese sería, por ejemplo, al yo sacar mi cursor acá afuera, ¿va? Eso, ¿cómo lo puedo implementar? Por ejemplo, mm, ok, le voy a decir que a este campo nombre quiero implementarle el método blur, que ese es cuando quito el foco de mi elemento. Entonces ahí le voy a decir que quiero que cuando quite el foco, este, cuando saque el foco, eh, a lo mejor a este elemento le voy a aplicar con CSS un background color, ¿no? Color rosa, ¿no? Entonces sería aquí comita porque solo estoy implementando un atributo. Entonces es atributo, coma, su valor. Cuando quite el foco, el background color se va a poner rosa de ese campo. Entonces actualizo mi página, pongo el foco, lo saco y ya se pinta de color rosita. ¿Sale? Ese es el evento blur cuando quito el foco del elemento. Dar un repaso a los eventos que se encuentran en la teoría y en el SEAC. Pero básicamente son estos los principales. ¿Qué es HTML5? Es el lenguaje de marcado de hipertexto. Es la última versión de HTML y se compone de tres tecnologías, HTML, CSS y JavaScript. ¿Con qué etiqueta defino un documento HTML5? Con la etiqueta doctype de HTML, que se define en el head de la página, las librerías de CSS, JavaScript, el título de la página, los metadatos. ¿Qué etiqueta sirve para indicar la codificación correcta de caracteres en la página? La etiqueta meta charset UTF-8. Esto ya lo vimos hace ratito, ¿no? Aquí arriba, como que la repetí. Entonces esto ya, ¿no? ¿Qué es Materialize? Es un framework de diseño responsivo que está compuesto por librerías para maquetar páginas web que se pueden ajustar a los diferentes tamaños de dispositivo. Es un framework moderno que está basado en Material Design de Google y usa una rejilla 12 columnas para acomodar los elementos. ¿Cuál es la etiqueta que me permite agregar una imagen dentro de mi página? Pues es la etiqueta IMG, atributos source y la ruta de mi imagen. ¿Cuáles son las clases que me permiten diseñar una página responsiva con Materialize? Las tres principales pues es container, dentro de container va un row y dentro de row va call, el tamaño de dispositivo y el número de columnas. ¿Cuál es la clase para indicar a una imagen que sea responsiva con Materialize?
Responsive IMG. ¿Cuál es la clase para indicar a un video que sea responsivo? Responsive video. ¿Qué es una clase en CSS y cómo se define? Es un conjunto de estilos o de propiedades que a través de asignarles un nombre se aplica a un elemento en específico. Entonces es un conjunto de estilos, una clase a la cual yo le puedo aplicar un nombre. Por ejemplo, le puedo poner fuente, estilo, párrafo, lo que sea, ¿no? Algo alusivo a lo que voy a aplicar. Y adentro meto muchos estilos, por eso dices un conjunto de estilos, una clase que puedo aplicar mediante su nombre. Entonces acá, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo que a esta div quiero aplicarle la clase esta, ¿no? Estilos párrafo. Y ya una vez que se le implemente va a tomar esas propiedades que acabo de definir en esa clase. ¿Cómo se define un estilo en CSS para un elemento párrafo de HTML? Pues es mediante la etiqueta P y sus estilos, ¿no? Párrafo con un ID en específico en, en el CSS, ¿no? Párrafo, el párrafo que tiene el ID historia. Quiero que le apliques estos atributos. Familia de fuente gótica, font size de 40 píxeles, atributo color o color de letra blanco. ¿Cómo definir un estilo en mi archivo CSS para un elemento que tiene el ID videos en el HTML? Pues sería el elemento que tiene el ID videos, aplícale estas propiedades. Y ya se terminó la guía. Pero pues sí, sí son varias cosas que estuvimos viendo ahí de teoría. Por ejemplo, por ahí me faltó este, lo del el atributo title, ¿no? La etiqueta title. Que se encuentra en el head de la página. Esa, pues, cuando tú le pones un texto, hace que se muestre ese texto en la pestaña de tu navegador. Entonces, sí son varias cosas que ahí les recomiendo que le den un repaso. Y, ok, les voy a poner ahí los horarios de presentación. Igual les puedo mandar un mensaje de WhatsApp, cuando, ¿cómo se llama? Cuando ya estén los horarios. Entonces yo espero que en la tardecita ya esté esa parte. Ahora, ahí les, les había puesto dos prácticas. Entonces, estas se las voy a dejar. Les voy a dejar una para que la entreguen el próximo jueves y otra para que la entreguen el martes. O sea, esto les va a servir para su examen. Entonces, práctica martes
esta va a ser para el martes y esta práctica es para el otro jueves. Entonces ahí serían, este, esta va a ser para el martes 8 y esta es la del jueves, ¿no? Y esta la van a entregar para el 10. Entonces, esta del martes les va a servir bastante para practicar. Ok, aquí viene, pues es una práctica completa, ¿no? Programar con HTML y con jQuery. Por ejemplo, de formulario está sencillo. Integra un título utilizando la etiqueta H1 y dos imágenes con una breve descripción. De eventos, ¿no? Para que apliques estilos. Integra dos botones. Este es parecido al de la práctica anterior, pero está bien pequeña. Está muy, muy pequeñita, pero les va a servir para incluso aplicar lo que estuvimos viendo el día de hoy en el resumen del repaso. ¿Sale? Está pequeña esta práctica, por eso es para el martes. Y hay otra que ya viene un poquito más compleja que es para el jueves. Este, y pues ya sería todo, chicos. Nos veríamos el día lunes, a los que les toca examen el lunes. Ahí pues tratan de llegar temprano, porque pues es lunes, hay mucho tráfico, este, entonces sí es un día complicado, pero pues bueno, saben que yo siempre trato de llegar temprano, entonces yo ahí antes de las 7, ya estaría. Que tengan bonito fin, chicos. Gracias, maestra, igualmente. Igualmente, mis. Gracias. Buen día.